Esta semana se nos ha ido un gigante de las letras en español, el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, exponente junto a Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes o Julio Cortázar del boom latinoamericano. Fue de un talento descomunal en lo literario y de un gran compromiso político con su tiempo, con la democracia y con la libertad. En los próximos minutos hablaremos de Mario Vargas Llosa con el escritor y periodista Juan Cruz. Entrevistaremos a Antonio Najarro, el director y coreógrafo del espectáculo Romance Sonámbulo que se representa en el Teatro Español, y les ofreceremos también algunas recomendaciones de ocio para estos días de Semana Santa. Comienza Claves de Actualidad. Hola, ¿qué tal? Esta semana se nos marchó un grande de la literatura contemporánea en español, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 2010. Fue un escritor brillante, un pensador de referencia y un hombre comprometido en lo político con su tiempo. Lo conoció bien, trató mucho con él nuestro querido Juan Cruz, que está en Canarias y que ha tenido el detalle de compartir un rato con nosotros para hablar de Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Armando. Triste porque era un gran amigo y era un autor fantástico cuando yo fui su editor y una persona fuera de lo común como individuo. ¿Cómo él era en la distancia corta, como persona? Era muy curioso, tenía curiosidad por todo, todo lo interesaba y todo lo compartía. Compartía el cine, compartía las historias, compartía los libros. Siempre te preguntaba qué libro tenía que leer y yo muchas veces le aconsejé libros que luego él leyó y comentó hasta el punto de hacerlos famosos a esos autores. Por ejemplo, Javier Cerca, cuando Javier Cerca publicó Soldados de Salamina, yo se lo recomendé y terminó siendo no solo un gran propagandista de ese libro, sino un gran amigo de Javier Cercas. Estamos hablando, Juan, de una de las grandes figuras del boom latinoamericano, ¿no? ¿Qué lugar dirías que ocupa en la literatura en español? Me imagino que muy en lo alto, ¿no? Con nombres o junto a nombres como el de Cortázar o el de García Márquez, ¿no? Yo creo que la cantidad de cosas que él dominó, todo lo que hizo desde el punto de vista de la escritura política, de la escritura en general, de lo que hizo también por los demás, también por los escritores jóvenes, por todo el mundo que se le acercó, también por sus editores. Yo fui su editor, lo convierten, me parece a mí, en el número uno, porque no tenía, sobre todo no tenía los defectos que se le atribuían a él y que no tenía. Él era un hombre sencillo, con las dificultades que tiene la gente cuando ya es muy famosa y no puede atender a todo el mundo. Pero él era una persona buena. Mm. Y en lo literario, ¿cuáles dirías que son los rasgos de su estilo literario, de su forma de narrar, de su forma de contar historias? Creo que su estilo era la libertad, la cantidad de libros que escribió, desde La ciudad y los perros el que a mí me parece el mejor libro suyo, El pez en el agua. Son libros todos de una misma raigambre, de una enorme calidad, todos ellos, pero sobre todo muy diversos, muy correspondientes a lo que él era como ser humano, un hombre curioso que jamás dejó de preguntar. Yo le acompañé a algunos viajes, singularmente a uno que hicimos a Palestina y a Israel, y ahí Mario Vargas Llosa con su libreta estaba todo el día tomando notas. Luego eso fue un libro, pero para mí fue un aprendizaje periodístico, porque él no cesaba de preguntar a la gente que le podía informar y de interesarse por todos los que estuvieran alrededor.
Nos has dado un titular periodístico, has dicho, su estilo literario es la libertad. Yo iba a preguntarte también por los temas, por esos temas que marcaron su literatura, sus novelas, y estaba pensando precisamente en eso, ¿no? En la lucha por la libertad, no sé si el poder, la corrupción, la condición humana, ¿cuáles eran los grandes temas que abordaba? La libertad, en el caso de Mario Vargas Llosa, era un espectro muy amplio. Él creía en la libertad sexual, en la libertad de las mujeres, en la libertad de los hombres para querer este u otro sexo. No era simplemente una persona libre, era alguien que ayudaba a los demás de cualquier género, a sentir que lo que ellos hicieran era libre de hacerse. Me parece que ese es el rasgo principal de Mario. No era la libertad política a la que yo me refiero, era la libertad humana, la libertad para ser libre. Más allá de esa dimensión literaria extraordinaria, Vargas Llosa fue también un intelectual que participaba del debate político, ¿no? En su juventud abrazó incluso el marxismo y la revolución cubana para después en la madurez renegar y abrazar el liberalismo, ¿no? En una entrevista que yo le hice hace 19 años en la Fundación Marc, y que he estado ahora resumiendo para los periódicos en los que colaboro, eh, Mario Vargas Llosa habla de su reencuentro con su padre, que fue dramático, habla de su niñez, habla de lo que le rompió la vida, que fuera el desprecio que el padre tuvo sobre él. Todo eso tiñe o marca su literatura. Él no fue nunca un hombre unidimensional. Todo lo que escribió tiene que ver con lo que le pasó en la vida, con lo que escuchó desde la fiesta del chivo. Yo creo que, entre otros libros, yo creo que nunca dejó de pensar en la destrucción que su padre quiso hacer de él como persona, como individuo y como escritor. Ese me parece que es el asunto que marca el libro El pez en el agua, que yo recomendaría a tus oyentes que compraran ahora mismo. Pues tomamos nota. Es verdad que yo había leído, y además te había leído a ti, Juan, respecto de esa mala relación con su padre. Y también te he leído a ti, hablando de la libertad, hablando de él, de lo cómodo que se sentía además en España y en Madrid, una ciudad a la que adoraba y a la que se sentía muy vinculado. A ti textualmente te he leído que era un radical de la libertad, ¿no? Abundando en lo que decías. Eso es, era un radical de la libertad de las personas. Él me dice en esa entrevista que le hice en la Fundación Marc que él no servía para la política, que él cuando dejó la política la dejó porque él no servía para la política, independientemente de que hubiera perdido las elecciones, él consideraba que haberlas perdido, en cierto modo, fue una bendición porque él pudo seguir escribiendo. Yo le vi nada más volver de Lima cuando ya había perdido las elecciones, había perdido muchísimos kilos además, y al día siguiente lo entrevisté y ya él tenía claro cuántos libros, qué libros, cómo se llamarían, cómo se titularían los libros que luego escribió, hasta el último. Yo creo que él tenía anotado hasta el último libro que iba a venir. Te dijo que no servía para la política, pero desde luego tenía una vocación por ella, ¿no? Has recordado precisamente que se metió en política en los años 90, bueno, en 1990 se presentó a las presidenciales en Perú, que perdió con Fujimori, pero él siempre tuvo en su ideario, en su cabeza, una extraordinaria preocupación por los asuntos políticos, por los asuntos públicos, ¿no? Sí, pero él tenía esa preocupación, pero se dio cuenta de que no podía ejercer como político. Igual que yo tengo vocación de ser alto como tú, y sin embargo, mira, aquí estoy bajito. Menos mal que nos conocemos personalmente y sé que me engañas. Bueno.
Bueno, Vargas Llosa, Juan decía que escribir novelas, para escribir novelas, hacía falta o hace falta tener un pie en la actualidad. ¿Podemos decir que sus libros y sus ensayos tenían siempre un cierto trasfondo periodístico? Sin duda ninguna. Él se dio cuenta de lo que pasaba con el mundo del periodismo, escribió un libro sobre el periodismo, sobre la vida que él consideraba que le quedaba al periodismo. Él se fue a Palestina para contar Palestina, se fue al Congo, fue a todas partes, porque él era un activista del periodismo. En cuanto a escritor, todos esos viajes también le sirvieron para ejercer la pasión de contar la ficción, pero sobre todo la tentación que cumplió, sobre todo en La ciudad y los perros primero, y luego en Conversación en la catedral y tantos libros, para contar cómo era la gente que iba conociendo. Mm. Y es exagerado, Juan, decir, como algunos dicen, que él hacía novelas de izquierdas, pero ensayos políticos más centrados, más liberales. Bueno, me parece que hay con respecto a esto la necesidad de que la gente lea a Vargas Llosa y que no lea lo que se dice de Vargas Llosa. Sería interesante eso, que la gente empezara a leer a Vargas Llosa y no se dejara llevar por los que de un modo u otro se dedican a explicar que Vargas Llosa era dos, era uno solo, era un escritor y era un hombre que tenía sus ideas políticas, sus ideas literarias, pero no te obligaba a ti a tener sus ideas políticas ni sus ideas literarias. Eso era Vargas Llosa. Ujú. Esta semana, Juan, escribiste un artículo sobre Vargas Llosa en el periódico y para terminar voy a leer algunas de las palabras que pronunciaste. Para terminar, hubo siempre, escribiste, hubo siempre un gran hombre, un escritor fuera de serie, un ser humano que fue grande, tan grande como inolvidable. ¿Alguna última reflexión sobre su figura, Juan, para terminar? Lo echo de menos. Lo echo de menos. Lo Pues echo nos de menos. quedamos con esta reflexión, Juan. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en claves de actualidad y nos vemos muy, muy, muy pronto. Hasta otra. Gracias una vez más porque da gusto, la verdad, hablar contigo, Juan, de literatura. Lo que Muchísimas sabes. gracias. Ha sido un placer, como siempre, escucharte y comprobar lo bueno que eres.